Mi esposa me engañó con mi padrastro para apoderarse de una lujosa mansión. Su error fue no preguntar a quién le pertenecía. Mi nombre es Daniel y esta es la historia de cómo descubrí que mi vida no era lo que parecía. Hace unos meses, todo parecía estar en orden. Llevaba 7 años casado con Laura, mi esposa, y aunque no éramos la pareja perfecta, teníamos una rutina que funcionaba. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y ella era asistente en una oficina de bienes raíces. Vivíamos en una casa sencilla a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde planeábamos algún día formar una familia. Pero entonces, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Laura comenzó a mencionar a mi padrastro, Carlos, más de lo normal. Carlos era el hombre que se casó con mi madre después de que mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Nunca tuvimos una relación cercana, pero tampoco era mala. Él vivía solo en una mansión enorme a 1 hora de la ciudad, una propiedad que yo sabía que era mía por herencia, aunque él no lo sospechaba. Mi abuelo me la había dejado en su testamento, pero como Carlos ya vivía ahí cuando mi madre murió, decidí no reclamarla todavía. No me interesaba pelear por eso, y además, no necesitaba una casa tan grande. Así que lo dejé estar, pensando que algún día resolvería el asunto. Laura sabía de la mansión porque yo le había contado que Carlos vivía ahí. Lo que no le dije era que el dueño legal era yo. No sé por qué lo mantuve en secreto, tal vez porque no quería que viera mi vida de otra manera o porque no me gustaba hablar de mi pasado. Pero ella empezó a sacar el tema cada vez más. Decía cosas como, deberíamos visitar a Carlos algún día, esa casa debe ser increíble. Al principio, no le di importancia, pensé que solo estaba curiosa. Pero luego noté que sus comentarios venían acompañados de una sonrisa rara, como si estuviera imaginando algo que no me decía. Una noche, mientras cenábamos, me soltó una idea de la nada. Oye, ¿y si le pedimos a Carlos que nos invite un fin de semana? Sería bueno salir de la rutina. La miré, tratando de entender por qué tanto interés. No sé, Laura, no estoy tan unido a él. Además, ¿para qué ir hasta allá? Ella se encogió de hombros y cambió de tema, pero algo en su tono me dejó inquieto. Esa fue la primera señal, aunque en ese momento no lo supe. Días después, empezó a salir más seguido. Decía que tenía reuniones con clientes o que se quedaba tarde en la oficina. Yo no soy de los que desconfían fácilmente, pero sus excusas eran cada vez más vagas. Una vez le pregunté si todo estaba bien, y me respondió con una risa nerviosa, claro, Daniel, solo estoy ocupada. Pero no me miraba a los ojos, y eso me molestó. Decidí no presionarla, pero la duda ya estaba plantada en mi cabeza. Todo se puso más raro cuando la escuché hablar por teléfono una noche. Yo estaba en la sala, revisando unos planos para el trabajo, y ella estaba en la cocina. Pensé que no me oía, pero su voz llegó hasta mí. Sí, Carlos, claro que sí. Nos vemos mañana. No te preocupes, él no sospecha nada. Mi corazón dio un salto. ¿Carlos? ¿Mi padrastro? Me quedé quieto, esperando que dijera más, pero colgó y salió como si nada. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que era una amiga del trabajo. No le creí, pero no tenía pruebas para confrontarla. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría, la seguí. Le dije que tenía una reunión temprano y salí antes que ella. Me quedé en el auto, a unas calles de casa, y cuando la vi salir, fui detrás. Condujo directo a la mansión de Carlos. Desde donde estaba estacionado, vi cómo él la recibía en la puerta con una sonrisa que no me gustó nada. No se abrazaron ni nada por el estilo, pero había algo en la forma en que se miraban que me dio un mal presentimiento. Ella entró, y yo me quedé ahí, con las manos apretando el volante, preguntándome qué estaba pasando. Esa noche, cuando volvió, actuó como si todo fuera normal. Me dijo que había estado con una cliente viendo propiedades. La miré fijamente, buscando alguna señal de mentira, pero su cara no mostró nada. Decidí no decir nada todavía. Necesitaba entender qué tramaba antes de hacer un movimiento, pero no pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Por qué iba a la mansión? ¿Qué tenía que ver Carlos en esto? Pasaron los días, y las cosas solo empeoraron. Laura empezó a vestirse mejor, a maquillarse más, siempre con la excusa de que era por el trabajo. Pero yo notaba cómo se ponía nerviosa cuando le preguntaba detalles. Una vez, mientras ella estaba en la ducha, revisé su bolso. Encontré una nota escrita a mano. Carlos, piensa en lo que te dije. Podríamos tenerlo todo. No había firma, pero reconocí su letra. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Qué era todo? ¿Y por qué lo hablaba con él? Decidí seguirla otra vez. Esta vez, llevé mi cámara vieja y me escondí cerca de la mansión. Los vi sentados en el porche, riendo como si fueran viejos amigos.
Laura le tocaba el brazo de una manera que no era solo amistosa, y él no se apartaba. Saqué fotos desde mi escondite, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. No era solo que coqueteara con él, era que parecía haber un plan detrás de todo eso. Esa noche, cuando llegó a casa, le pregunté directamente, ¿estuviste con Carlos hoy? Se quedó helada por un segundo, pero luego sonrió. No, Daniel, ¿por qué lo dices? Su voz tembló un poco, y supe que mentía. No insistí. Todavía no estaba listo para mostrar mis cartas. Pero ya no podía ignorarlo, mi esposa estaba jugando un juego, y mi padrastro era parte de él. Los días siguientes fueron una tortura. Seguía fingiendo que todo estaba bien, pero cada vez que la veía salir, imaginaba lo peor. Hasta que una tarde, revisando el cajón de su escritorio, encontré algo que lo cambió todo, un documento. Era un contrato, escrito como si Carlos le cediera la mansión a Laura. Mi firma estaba falsificada en una esquina, como si yo hubiera aprobado la transferencia. Pero lo que ellos no sabían, lo que Laura nunca preguntó, era que esa mansión no le pertenecía a Carlos. Era mía. Y ese papel, esa traición, fue el empujón que necesitaba para empezar a actuar. Después de encontrar ese contrato falso en el cajón de Laura, supe que no podía seguir fingiendo. Mi cabeza era un torbellino de furia, tristeza y preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi matrimonio se había convertido en una mentira? Pero no había tiempo para lamentarme. Si Laura y Carlos pensaban que podían quitarme lo que era mío, estaban a punto de descubrir que no iba a quedarme de brazos cruzados. Decidí esperar el momento justo para confrontarla. No quería darle la oportunidad de inventar más excusas o de alertar a Carlos. Así que seguí con mi rutina, yendo al trabajo, sonriendo cuando ella estaba cerca, aunque cada palabra que salía de su boca me quemaba por dentro. Mientras tanto, empecé a juntar pruebas. Saqué copias de las fotos que había tomado desde mi escondite cerca de la mansión. Guardé el contrato falso en una carpeta y hasta grabé algunas de sus conversaciones telefónicas con Carlos cuando ella pensaba que yo no estaba en casa. No era algo de lo que me sintiera orgulloso, pero necesitaba protegerme. Una noche, unos días después de encontrar el contrato, supe que era el momento. Laura llegó tarde otra vez, con esa sonrisa falsa que ya no soportaba. Se quitó los zapatos y empezó a hablar sobre su día, como si yo fuera a creerle. La interrumpí a mitad de una frase. Laura, basta. Sé todo. Ella se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, como si no entendiera de qué hablaba. ¿Qué sabes, Daniel?, preguntó, tratando de sonar tranquila, pero su voz temblaba. Saqué la carpeta que había preparado y la tiré sobre la mesa de la cocina. Las fotos se deslizaron fuera, mostrando sus encuentros con Carlos en la mansión. Luego puse el contrato encima, con mi firma falsificada brillando bajo la luz. Sé que estás coqueteando con Carlos. Sé que quieres que te firme la mansión. Y sé que piensas que es de él. Pero estás equivocada, Laura. Esa casa es mía. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo de verdad en su cara. Abrió la boca para decir algo, pero no le di chance. No me mientas más. Ya terminé con esto. Ella intentó defenderse, claro. Dijo que no era lo que parecía, que Carlos solo era un amigo, que el contrato era un malentendido. Pero sus palabras se caían a pedazos mientras hablaba. Entonces, ¿por qué mi firma está falsificada aquí? ¿Por qué te vi tocándole el brazo y riendo con él como si yo no existiera? No tenía respuestas para eso. Se quedó callada, mirando al suelo, y supe que no había vuelta atrás. Esa misma noche, le dije que se fuera. No quería escuchar más. Toma tus cosas y vete. No quiero verte aquí mañana. Ella lloró, gritó, me llamó paranoico, pero no cedí. Al final, agarró una maleta, metió algo de ropa y se fue a quedarse con una amiga, o eso dijo. Me quedé solo en la casa, sintiendo un vacío que no esperaba. Había perdido a mi esposa, pero también la idea de lo que creía que teníamos. Lo siguiente era Carlos. No podía dejar que se quedara en mi mansión como si nada.
Al día siguiente, fui con mi abogado, un amigo de confianza llamado Martín. Le mostré todo, las fotos, el contrato, el título de propiedad que probaba que la mansión era mía desde que mi abuelo murió. Martín me dijo que tenía todo lo necesario para sacarlo de ahí legalmente y que el intento de falsificación podía incluso meter a Laura y Carlos en problemas con la ley si quería denunciarlos. No estaba seguro de querer llegar tan lejos todavía, pero sí quería mi casa de vuelta. 2 días después, me presenté en la mansión con Martín y un policía que él conocía. Carlos abrió la puerta, sorprendido de verme. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó, como si no tuviera idea. No le di rodeos. «Sé lo que hiciste con Laura. Sé que intentaron robarme esta casa. Pero te equivocaste, Carlos. Esta mansión es mía, no tuya, y quiero que te vayas ahora mismo». Su cara cambió, de la sorpresa a la rabia, y empezó a gritar que no tenía derecho a echarlo, que él había vivido ahí por años. Le mostré el título de propiedad y las fotos de él con Laura. «Esto termina aquí. Tienes una semana para sacar tus cosas, o el policía que está afuera se encargará de sacarte». No sé si fue el documento o la presencia de Martín y el policía, pero Carlos se calló. Murmuró algo sobre que no necesitaba mi caridad y se dio la vuelta. No me importó. Lo único que quería era que desapareciera de mi vida. Esa semana fue un caos. Laura me llamó varias veces, pidiéndome que habláramos, diciendo que lo sentía, pero no contesté. Carlos se mudó de la mansión 3 días después, dejando el lugar vacío y silencioso. Cuando entré por primera vez como el verdadero dueño, no sentí victoria. Solo sentí un peso enorme, como si todo lo que había perdido en el camino me aplastara. La casa era hermosa, con sus techos altos y sus ventanas enormes, pero estaba llena de recuerdos que no quería cargar. Pasé noches enteras pensando en qué hacer. Podía quedarme ahí, empezar de nuevo en ese lugar que era mío por derecho. Pero cada rincón me recordaba la traición de Laura y Carlos. No podía vivir así. Entonces tomé una decisión, iba a vender la mansión. No necesitaba ese lujo, no necesitaba nada que me atara a ese pasado. Contacté a un agente inmobiliario, alguien que no tuviera relación con Laura, y puse la propiedad en el mercado. No me importaba si tardaba en venderse, solo quería deshacerme de ella. Mientras esperaba ofertas, empecé a empacar mis cosas en la casa donde vivía con Laura. No quería quedarme ahí tampoco. Cada mueble, cada foto, todo me hablaba de una vida que ya no existía. Me sentía como un extraño en mi propio mundo. Pero también había una parte de mí que empezaba a ver la luz al final del túnel. Si podía dejar todo atrás, tal vez podría construir algo nuevo, algo mejor. Laura intentó contactarme una vez más antes de que me mudara. Me dejó un mensaje diciendo que estaba arrepentida, que no sabía que la mansión era mía, que solo quería una vida mejor para nosotros. No le creí ni una palabra. Borré el mensaje y seguí adelante. Carlos, por su parte, desapareció sin decir nada. Mejor así. No quería volver a verlo nunca. Cuando la mansión finalmente se vendió, sentí un alivio amargo. El dinero estaba en mi cuenta, pero no me llenaba. Era solo un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, también era una oportunidad. Con eso, podía irme lejos, empezar de cero. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Con la mansión vendida y el dinero en mi cuenta, mi vida cambió de una manera que nunca imaginé. No fue un cambio feliz, no como en esas historias donde todo se resuelve y el héroe sale sonriendo. Era más bien un vacío, un silencio que llenaba todo después de meses de caos. Laura ya no estaba, Carlos había desaparecido, y yo me encontraba solo, rodeado de cajas en la casa que una vez compartimos. Pero no podía quedarme ahí. Cada pared, cada esquina, me gritaba lo que había perdido. Así que tomé la decisión final, me iba a ir lejos, a algún lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo, aunque fuera con el corazón roto. El proceso de vender la mansión había sido rápido, más de lo que esperaba. El agente inmobiliario que contraté encontró un comprador en menos de un mes, una pareja joven con dinero, buscando un lugar para criar a sus hijos.
Cuando firmé los papeles finales, sentí un nudo en la garganta. No era solo una casa, era el último pedazo de mi pasado que aún tenía sentido, algo que mi abuelo me dejó con cariño. Pero también era el escenario de la traición de Laura y Carlos, y eso lo empañaba todo. Mientras entregaba las llaves, no miré atrás. Subí a mi auto y manejé directo a casa, sabiendo que pronto dejaría ese lugar también. Los días siguientes los pasé organizando mi partida. Vendí casi todo lo que tenía, los muebles, el televisor, incluso el auto que Laura y yo compramos juntos. No quería llevarme nada que me recordara esa vida. Lo único que guardé fueron algunas cosas personales, ropa, mis herramientas de trabajo, y una foto vieja de mi abuelo frente a la mansión, tomada cuando yo era niño. Esa foto era lo único que me conectaba con algo bueno, algo que no estaba manchado por lo que pasó. Decidir a dónde ir no fue fácil. Pensé en muchas opciones, una ciudad grande donde perderme entre la gente, un pueblo pequeño donde nadie hiciera preguntas. Al final, elegí un lugar en la costa, a varias horas de distancia. Había visto fotos en internet, playas largas, casas sencillas, un ritmo tranquilo. No era lujoso como la mansión, pero no necesitaba lujo. Solo quería paz, un sitio donde pudiera respirar sin sentir que el pasado me seguía. Antes de irme, tuve que cerrar algunos cabos. Fui al banco a transferir el dinero de la venta a una cuenta nueva, una que Laura no pudiera encontrar. No es que pensara que vendría por mí, pero ya no confiaba en nadie. También hablé con Martín, mi abogado, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Él me preguntó si quería denunciar a Laura y Carlos por el contrato falso. Podrías ganar un caso fácil, me dijo. Pero lo pensé y dije que no. No quería más peleas, más juicios, más tiempo atrapado en esa historia. Solo quería dejarlo atrás. La última noche en la casa fue extraña. Estaba vacía, salvo por un colchón en el suelo y una lámpara que no había vendido. Me senté ahí, mirando las paredes desnudas, y dejé que todo me golpeara. Pensé en Laura, en cómo solía reírse mientras cocinábamos juntos, en cómo me decía que quería viajar algún día. Pensé en Carlos, en las veces que intentó acercarse a mí después de que mi madre murió, y en cómo nunca le di una oportunidad de verdad. Me pregunté si algo de esto era mi culpa, si había sido demasiado ciego, demasiado distante. Pero al final, supe que no. Ellos eligieron traicionarme, y yo no podía cargar con eso. Al día siguiente, cargué mi auto con las pocas cosas que me llevaba y manejé hacia la costa. El viaje fue largo, pero no puse música ni radio. Solo escuché el sonido del motor y mis propios pensamientos. Cuando llegué, el sol estaba poniéndose sobre el mar, pintando todo de naranja y rosa. Encontré una casita que había alquilado por internet, un lugar pequeño pero limpio, con una ventana que daba a la playa. Descargué mis cosas y me senté afuera, en una silla vieja que dejó el dueño anterior, mirando las olas. Los primeros días fueron duros. No conocía a nadie, y el silencio me pesaba. Empecé a trabajar de nuevo, tomando proyectos pequeños como freelance, diseñando planos para casas o edificios. Era algo que me mantenía ocupado, algo que me recordaba que todavía podía hacer cosas útiles. Pero por las noches, cuando todo se calmaba, la tristeza volvía. Pensaba en Laura, en cómo había planeado quitarme la mansión con Carlos, en cómo nunca sospechó que era mía. Me preguntaba qué habría pasado si le hubiera contado la verdad desde el principio. ¿Habría cambiado algo? Probablemente no. Con el tiempo, empecé a salir más. Caminaba por la playa, hablaba con los vecinos, compraba pescado fresco en el mercado. No hice amigos de inmediato, pero la gente era amable, y eso ayudaba. Una tarde, mientras tomaba un café en un puesto cerca del mar, una mujer mayor que vendía frutas me preguntó de dónde venía. De lejos, le dije, y ella no insistió. Me dio una naranja de regalo y sonrió. Fue un gesto simple, pero me hizo sentir que tal vez, con el tiempo, podría pertenecer a ese lugar. El dinero de la mansión me dio una red de seguridad. No tenía que preocuparme por trabajar demasiado, pero lo hacía de todos modos. No quería quedarme quieto, no quería que mi mente tuviera espacio para hundirse otra vez.
Algunos días eran mejores que otros. Había momentos en que miraba el mar y sentía una chispa de esperanza, como si la vida aún tuviera algo bueno para mí. Pero otros días, la tristeza me ganaba y me encontraba llorando solo en la casa, extrañando lo que nunca iba a volver. Han pasado meses desde que me mudé y todavía no sé si estoy bien. La herida está ahí, profunda y cruda, pero ya no sangra tanto. Vivo una vida más simple ahora, trabajo, camino, miro el mar. No tengo planes grandes, no sueño con mansiones ni con familias perfectas. Solo trato de seguir adelante, un día a la vez. A veces pienso en Laura y Carlos, en dónde estarán, en qué harán. Pero ya no me importa tanto. Ellos se quedaron con sus mentiras, y yo me quedé con mi verdad. Mirando hacia atrás, sé que vender la mansión fue lo correcto. Era un peso que no podía cargar, un recordatorio de todo lo que salió mal. Con ese dinero, compré esta casita en la costa, y aunque no es mucho, es mía. Nadie me la puede quitar. Y aunque estoy triste, aunque una parte de mí siempre lo estará, hay algo liberador en empezar de cero. No sé qué me espera, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy dispuesto a averiguarlo.